los días y se contrabalancea esta mesa de poder de alguna manera. Muchísimas gracias, Inés Gracias a vos. Capdevila. Vamos ahora a seguir con el tema Bolivia. Bolivia, entre los logros del capitalismo y la debilidad institucional. Estamos en comunicación vía Skype con José Luis Parada, economista boliviano, asesor general del Gobierno Autónomo del Departamento de Santa Cruz, ex autoridad también del Estado. Muy buenas tardes. José Luis, muchas gracias por atendernos. Luciano, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. José Luis, hay enormes polémicas y debate en torno a la situación en Bolivia, a si considerarlo golpe de Estado o no, al tema del fraude, pero hay un cierto consenso en reconocer los logros de Evo Morales en cuestiones económicas, macroeconómicas y sociales. ¿Podrías hacer una descripción de eso? Bueno, como Luciana, ustedes conocen, en Latinoamérica, a partir del 2004, tuvimos una bonanza económica en la cual se juntaron con los gobiernos del socialismo del siglo XXI y se trató de mostrar una gestión económica eficiente de estos gobiernos. Estamos viendo el caso de Venezuela, que es un desastre, ya ha dejado de ser hasta Estado. Estamos viendo el caso del Ecuador, en la cual un izquierdista como Correa es un socio del imperio desde el punto de vista monetario. Pero en el caso de Bolivia ha habido elogios muy grandes del FMI, del Banco Mundial, en el manejo de la economía, de los indicadores macroeconómicos por parte de Evo Morales. Bueno, lo que sucede es que aquí en Bolivia ha habido una contabilidad creativa, al igual que en la época de Kirchner en la Argentina, donde los indicadores que tenemos en este momento, son 6 años de déficit fiscal. ¿A cuánto llega, según su información? De déficit comercial. Y en este momento, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos no puede cubrir ni siquiera la demanda de combustible, y la subvención está alrededor de $600 millones, que es un 25 a 30% del total de la renta petrolera. Y por otro lado, este déficit ha sido cubierto con endeudamiento externo. Hubo una condonación de deuda del 2005 de 4.900 millones a 2.200 millones de dólares en Bolivia, más de 2.900 millones de dólares. Y desde el 2007, de 2.200 millones, en este momento la deuda externa está en aproximadamente 10.700 millones. Esos indicadores macroeconómicos no son de los mejores. Cuando lo escuchaba a Kicillof el otro día, son los mismos indicadores de Bolivia que dio Macri y lo tenía Evo Morales acá. Ahora, José Luis, para entender, ¿cómo se ha comportado la curva de Producto Bruto Interno en Bolivia en los 14 años de gobierno de Evo Morales? En los últimos 35 años, el Producto Interno Bruto tiene un crecimiento permanente y también tiene crecimiento económico y estabilidad económica, porque no hay... Pero en los últimos 14 años, ¿cómo ha sido ese comportamiento de la curva del PBI? El PBI hasta el 2014 tiene una subida, llega casi a un 6%, un 6.6%, pero para este año ya se programa 3% la proyección. ¿A cuánto se proyecta la inflación de Bolivia este año antes de la crisis? Por supuesto, habrá que ver cómo impacta en la economía esta crisis. La inflación siempre es baja porque tenemos un nivel de producción interno, sobre todo de alimentos, y que se cambiaron 2 veces los indicadores en lo que es la ponderación de alimentos, con lo cual la inflación se bajó ficticiamente 40%. ¿Pero cuánto? En este momento la inflación está en un 2.5%. O sea, 3% de crecimiento de Producto Bruto proyectado para este año y 2% de inflación. Eso parece ser una economía comparada con los parámetros que manejamos en la Argentina, macroeconómicamente sana. Efectivamente, pero el problema es que el crecimiento que se tiene descansa en el gasto público, en el crecimiento del Estado. Y este crecimiento es con una deuda externa y también una deuda interna. ¿Cuánto creció el déficit fiscal de 2018 a 2019?
está alrededor, en el 2017, alrededor del 8% y el 2018 y el 2019 alrededor del 8% del Producto Interno Bruto, que es alto. Y tampoco han habido medidas correctivas como para poder solucionar los problemas. Cualquier gobierno elegido el 20 de octubre estaba obligado y está obligado a tomar medidas correctivas como las que se ven en Argentina o como las que se han visto en Ecuador, porque definitivamente no hay manera de seguir manteniendo el gasto público ni el crecimiento del capitalismo de Estado como se dio cuando los precios de materias primas eran altos. José Luis, otra evidencia que se destaca de la gestión de Evo Morales es la reducción de la pobreza, según indicadores del 60% al 35%. ¿Cuál es su análisis? Efectivamente, a ver, ahí si consideras el presupuesto general de la nación, ha subido del 2005 al 2012 5 veces, pasa de 40.000 millones a 212.000. 5 veces sube el presupuesto. Sí. Pero en lo que se refiere a salud, porque la pobreza no solo se relaciona con la pobreza extrema, se relaciona con otro tipo de pobreza que viene a ser acceso a servicios, y es ahí donde Bolivia está en un casi 50%. Y te doy un dato de salud. A ver si entiendo, José Luis, cuando usted pasa de la medición de la pobreza por ingresos, ese número, ese indicador que bajó del 60% al 35%, según usted lo plantea, cuando pasa una medición multidimensional con factores como el acceso a la salud pública, cambia y llega al 50% el nivel de pobreza actual. Efectivamente. ¿Cuánto era con ese mismo medida, con ese mismo indicador, cuánto era la pobreza en términos de multidimensionales cuando Evo Morales llegó al poder? Estaba más o menos en un 65%. No hay mucha rebaja tampoco. Bien. ¿Por qué? Porque los accesos de salud, solo le doy un dato. Si usted tiene 5 veces más dinero, usted tiene 5 veces más deuda. En salud, solamente entre 2006 y el 2018, la cobertura financiera para salud era solamente para el 49% de la población. El 51% de la población boliviana no tenía ninguna cobertura de servicio de salud. 5.6 millones de personas. Eso es también lo que de una o de otra manera va sintiendo la población. Claro. Y esto es algo que acumula a lo que ha sido la protesta en este último evento. José Luis, una última pregunta, otro indicador clave para entender cómo está organizada y cuán justa es la matriz económica y macroeconómica de un país, es el indicador de equidad o el índice Gini, o cuánto del ingreso se lleva el 1% más rico de la población comparada con el resto de la población. ¿Cómo es esto en Bolivia? Ahí sí ha habido una mejora, y hay un aspecto también que sí es bueno aclarar, de que el tema de inclusión es algo que en el gobierno de Evo Morales es uno de los mayores logros desde ese punto de vista. Pero en lo demás, en lo que se refiere a distribución de recursos, tampoco estamos en condiciones, y sobre todo que hemos generado una deuda muy alta que va a ser muy difícil pagar en las condiciones que se tiene en este momento todo lo que es el régimen económico y financiero. José Luis, ¿cuál es el indicador, cómo ha variado el indicador de medición de la falta de equidad o el achicamiento de esa brecha de equidad, el índice Gini en Bolivia, a lo largo del gobierno de Evo Morales? No lo tengo el dato en este momento, no lo tengo en mente, pero ha tenido una disminución en lo que es entre ricos y pobres, ha tenido un buen porcentaje. Bien. Porque se han creado bonos y con el excedente de esa plata, pagado con plata de los gobiernos subnacionales, ha habido una reducción de esa brecha. Muchísimas gracias, José Luis Parada, desde Bolivia, economista, para entender los logros, los claroscuros también, de la gestión de la administración de 14 años de Evo Morales en Bolivia. Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto, un saludo. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos con la realidad internacional y también la local.